los partidos políticos han avanzado en entender que sí es necesario establecer regulaciones que sean aplicables para todos los partidos políticos. De hecho, un anteproyecto de ley en la Asamblea Legislativa sobre partidos políticos que ha estado circulando, lo que nosotros analizábamos era que era una ley, o es un anteproyecto de ley que busca nada más decir que existe una ley, pero que no regula mayor cosa, no regula cuestiones de mucha trascendencia, precisamente como los temas de democracia interna. Entonces decíamos, como que es una ley a la medida de los partidos. Es decir, tenemos ley, pero no hay regulaciones específicas. Creemos que para el 2012 es posible haber avanzado al menos en algunos aspectos, aunque sea de manera separada. La necesidad de establecer regulaciones al financiamiento de las campañas políticas, este es un tema que yo no creo que pueda pasar más de un año sin que el debate se fortalezca. O sea, deberíamos ir a 2012 con algo ya de regulación en eso. En esa materia yo espero que sí, porque todos los partidos... A ver, ¿qué es lo que sucedía antes? Y de acuerdo con los mismos estudios que se realizaron en las pasadas elecciones, es que antes un partido político lograba tener la más alta inversión sin que no hubiera ningún otro partido que tuviera la capacidad y la competencia económica de ponerse a nivel. En las elecciones pasadas sucedió que efectivamente el partido Arena, que invertía más, hubo un momento determinado que el FMLN se le niveló y pudo evidenciarse que había un nivel de inversión en campaña muy igual a la que Arena estaba haciendo. Al darse este tipo de fenómenos, los partidos tienen que ver la necesidad mejor de cómo en la competencia se disminuye, porque a mayor inversión, mayor posibilidad de obtener un triunfo existe. En ese sentido, esto a los partidos de izquierda y los partidos de derecha ven ahora la necesidad efectivamente de disminuir. Hay propuestas ya en la Asamblea Legislativa y me parece que un camino de los que creo que va a suceder es que a lo mejor no tengamos una ley de partidos políticos, pero a lo mejor tengamos una ley especial que regule el financiamiento de las campañas. Esto sucede en otros países. El riesgo es enorme, precisamente porque si alguien tiene toda la capacidad económica, alguien más la va a tener y luego al final no importa de dónde viene la plata con tal de que yo pueda ser competitivo en esa elección. Y ahí estamos teniendo ya problemas que incluso no sabemos de dónde vienen los dineros en las situaciones políticas que ha vivido el país. Exactamente, ese es el temor, ¿verdad? Cuando los temores es del origen de esos recursos, el problema que el origen de esos recursos establece otro tipo de compromisos, viene acompañado de compromisos, no es si viene solo del narcotráfico, si viene de Sudamérica, si viene de Norteamérica, si viene de Asia. El punto es que la proveniencia de ese recurso establece compromisos o compromete geopolíticamente al país con determinados intereses de otros estados. O puede simplemente tratarse de establecer compromisos que nos lleven a la tipificación de delitos de lo que es conocido en la Convención Interamericana contra la Corrupción como el soborno internacional. Es decir, que se establecen los nexos para poder a futuro cometer ese tipo de delito. Este es el punto de esencia, ¿verdad? En tal sentido, como ahora eso se da, como ahora ya eso sí es posible y se ha constatado, entonces los partidos ven la necesidad de regular. ¿Puede, Ramón, una regulación de partidos políticos evitar cosas como esta que ha sucedido en la Asamblea, la ruptura del Grupo Gana y que se convierte ahora en un movimiento que fue electo bajo otra bandera, bajo otra condición por parte de la población, pero que ahora hace división y hace prácticamente otro comportamiento político? ¿Puede una ley de partidos políticos, en la medida que regula derechos de los militantes y establece medidas de protección a los derechos de los militantes, por ejemplo, lo que ocurrió en la campaña electoral con el candidato presidencial del PCN? Ahí se le violentaron los derechos al militante, se le violentaron los derechos a un candidato. Como no existe ninguna regulación de partidos que establezca la protección
o mecanismos de protección de los derechos de los candidatos o de los militantes, bueno, cualquiera hace con ellos lo que sucede. Cuando no hay canales de expresión, cuando no hay mecanismos claros de plantear las inconformidades de los militantes dentro de un partido político, suceden este tipo de rupturas. Entonces, una ley lo que busca es precisamente prevenir este tipo de cosas o establecer caminos para poder, mediante formas democráticas, establecer mecanismos que permiten el debate y encontrarle salida a crisis o a conflictos que se dan en los partidos políticos de esta manera. Por supuesto que yo no puedo asegurar que no van a haber más separaciones o escisiones de partido o divisiones de partido. También esto obedece a las prácticas muy particulares y a los conflictos de intereses muy particulares que dentro de los partidos políticos también siempre se van a encontrar. Vamos a hacer una pausa, Ramón, enseguida volvemos. Ramón Villalta, director de Iniciativa Social para la Democracia, nuestro invitado esta mañana. Hablamos de la necesidad o no de la ley de partidos políticos en El Salvador. Ya volvemos. 7:24, hablamos de la ley de partidos políticos. Ramón Villalta, director de Iniciativa Social para la Democracia, nuestro invitado esta mañana. Ramón, yo hacía algunas reflexiones sobre la información que se discutía en este foro sobre esta ley de partidos políticos, y una era que la sociedad civil tiene más reglamentaciones. Es decir, si tú quieres formar una organización, una ONG, una asociación, tú tienes que cumplir reglamentos, hay leyes, te obligan a llevar contabilidad, a presentarlo al Ministerio de Gobernación, es decir, pero los partidos políticos no tienen ninguna regulación en ese sentido. Digamos, en materia de financiamiento, solo existen unas reglas muy elementales para el financiamiento público, lo que es conocido como la deuda política, que básicamente es que un partido político, para poder obtener el financiamiento del Estado, para poder reclamar hasta el 75% de la deuda política, basta con que vaya al tribunal, pida una constancia en la que diga cuántos son los votos que obtuvo en la elección anterior, ir donde un abogado para que éste le haga una especie de declaración jurada en la que se compromete que en caso de no alcanzar los votos necesarios de acuerdo con la plata que le están entregando, se compromete a regresarla. Pero eso es todo. Y para poder entregar el resto de la deuda política, igualmente va y pide otra constancia de cuáles son los votos que obtuvo en la elección en la que está participando. No hay más. Es decir, no tiene que entregar facturas, no le exige la ley que lleve contabilidad, no le exige que tenga que realizar una auditoría. Son recursos del Estado, son recursos públicos, por lo tanto deberían de ser sujetos del control, al menos, de la Corte de Cuentas de la República. Sin embargo, ni eso existe en la ley, por lo tanto, tampoco los hay partidos... procesos regulados sobre cómo una persona se convierte en candidato dentro de un partido o se convierte en cúpula del partido. Los mecanismos democráticos que en otros países existen, bueno, el desarrollo de procesos de primarias, hay países que incluso